contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos. Con ustedes el capítulo número 6 de este podcast. Con más de 20 años de transmisiones al aire, La Mano Peluda se ha convertido en un antes y un después de programas de radio y o podcast de terror. Tomado por muchos de nosotros como inspiración para lanzar nuestro propio programa, cientos de historias pasaron por todo lo largo de este programa desde su inauguración en 1995. Pero sin duda su mejor época fue con el legendario locutor Juan Ramón Sáenz. Específicamente fue el caso de una persona quien no solo marcó la existencia del programa, sino que definiría involuntariamente el destino del locutor y de su equipo. Hoy en este primer capítulo de noviembre, y después del Día de Muertos, quiero seguir con la línea del terror, hablándoles del caso de Josué Velázquez. Recuerdo que cuando era mucho más pequeño, escuchaba con mucho miedo La Mano Peluda con mi hermano mayor. Era intrigante y a la vez me quedaba con mucha dificultad para dormir con lo asustado que me quedaba. Muchas veces mi madre nos regañó por eso, pero es un muy buen recordatorio de cómo se siente el miedo, de cómo nuestra mente juega en nuestra contra cuando el pánico se apodera de nosotros y lo poderosa que la mente puede llegar a ser bajo la influencia del miedo. Tal vez si eres menor de 20 años no sepas exactamente de lo que te voy a hablar, pero créeme que vale la pena quedarse. La Mano Peluda es un programa de radio donde exponen testimonios de los radioescuchas, quienes llaman al programa para contar sucesos o experiencias relacionadas a lo paranormal, los ovnis o criaturas extrañas que les tocaban ver. Además, invitaban expertos de estos temas para explicar de manera profesional un poco de los mismos. Tal vez a primera vista no parezca nada nuevo, pero aclaro, para esos tiempos era lo mejor relacionado al terror que pudieras escuchar. Además, el programa se transmitía a medianoche, por lo cual era de valientes escucharlo completo y poder dormir después. Y aunque la mayoría de los testimonios sonaban a inventos fantásticos por parte de los radioescuchas, hubo algunos testimonios que valían la pena escuchar, en especial el caso de Josué. Para quienes no lo han escuchado, les dejo los links de audio en Spotify y YouTube en la descripción del episodio. Sin embargo, de todas formas describiré a grandes rasgos lo ocurrido en los programas con Josué. En 2002, La Mano Peluda traería uno de los mejores capítulos en la historia, logrando captar en audio uno de los casos más misteriosos que existen. Josué Velázquez vivía en El Monte, California, en Estados Unidos. El capítulo inicia con Josué hablando muy angustiado. Se le nota el miedo en la voz. Él comienza diciendo que lleva más de 5 años tratando de hacer un pacto con algún demonio. Él en un inicio quería cerrar el pacto con el demonio mayor, Satanás. De manera muy respetuosa, Juan Ramón le pregunta el porqué de esta decisión. Le aclara además que lo que no le pueda contestar está perfectamente bien y lo comprende. Josué comienza a contar un poco de su historia. Menciona que cuando era adolescente, su familia estaba pasando por una crisis económica muy fuerte, lo que los obligó a perder mucho de su patrimonio. Era una situación a la que no estaban acostumbrados. Él, con voz muy nerviosa, le menciona que entre todas las cosas que trató de hacer para ayudar a su familia, un día se encontró con un libro de brujería. Leyéndolo encontró que podía cerrar un pacto con un demonio de nombre Lucifucio Rofocale. Haciendo este pacto, el demonio en cuestión le otorgaría cualquier cosa que le pudiera pedir. Josué quería conseguir dinero para su familia. Además, comenta que encontró otro libro en hebreo antiguo,
en el cual indicaba cómo hacer un pacto a la antigua usanza. Menciona que lo podía invocar rezando y que se había aprendido una infinidad de rezos y llamamientos. Después de año y medio, rezando y pidiendo que se le apareciera, obtuvo sus primeros resultados. En un ritual, el cual llevó a cabo en la casa de sus padres, se cortó las venas y mencionó el nombre de un demonio, el cual apareció. Dijo que no se veía como en las ilustraciones bíblicas, con cuerpo de cabra, una pata de gallo, la cola con punta y la cabeza de macho cabrío, sino como un señor de tez negra y muy delgado, quien de manera muy tranquila, según dice, le dijo que él no era el diablo, y Josué se detiene mencionando que no puede contarle más, ni siquiera quién era este demonio que se le apareció. Lo que sí dice es que este ente lo acompaña de ahí en adelante, enseñándole a inducirle efectos positivos o negativos a las personas, y cuando lo necesitaba, solo lo nombraba y él aparecía. Pero toda la enseñanza de este tipo tiene un precio, además que Josué ya tenía una lista de todo lo que le quería pedir, pero el ente en cuestión le mencionó que solo debía hacer lo que le dijera y él iría obteniendo lo que deseaba de las personas. Además que estando Josué en la secundaria, menciona que el demonio le dijo que debía llevar a alguno de sus compañeros suyos para realizar un ritual para el cual llevaba preparándolo 8 meses, con el cual cerraría el trato para que lo colmaran de las riquezas que tanto había buscado. Josué estaba aterrado porque su familia pagara el precio por sus pactos o porque él ardiera en el fuego del Averno. Aún así, él estaba decidido a conseguir riquezas materiales para su familia y ayudar a que la situación mejorara. Así que armado de valor, consiguió un macho cabrío y con algunos de sus compañeros hicieron el ritual. Dichos rituales fueron escalando de intensidad, a grado que el demonio le pidió tomar un bebé para el sacrificio. Sin embargo, no lo hizo en ese momento. Tal fue el grado al que subieron de intensidad las cosas que ya no pudo seguir realizando los rituales en casa de sus padres y decidió ir a un cerro a realizarlos. Pero en este tipo de casos, los tratos para conseguir las cosas fáciles no traen cosas buenas. Así que Josué decidió rebelarse contra el demonio porque no le cumplía sus demandas. El ente decidió llevarlo a un lugar cerca de ahí, una especie de cueva donde se juntaban otros entes de la misma especie al parecer. Josué menciona que estuvo 21 días ahí, porque se sentía bien estar rodeado de estos entes. Ahí mismo le dieron un anillo, el anillo del rey Salomón. Al momento de dárselo, le dijeron que a ese anillo lo acompañaría un espíritu, que cuando Josué hiciera el llamamiento de algún ser, bajo el dominio de Satanás le concedería cualquier cosa que él quisiera. Pero había un grandísimo detalle. Para recibir este anillo, Josué debía dar la vida de uno de sus familiares. Menciona que él lo estaba haciendo por su familia, así que este detalle en el trato lo conflictuaba mucho. Después de pensar en quién dar, llegó a su respuesta y tomó la decisión de sacrificar la vida de su abuela. Con mucho sentimiento le cuenta a Juan Ramón que la durmió con formol y siguió todos los pasos que le mencionaron los seres que debía hacer para el ritual y efectuar el intercambio. Tras realizar el intercambio, más seres aparecieron y se quedaron junto a él de ahí en adelante. Ahora podía pedir lo que quisiera y todo se cumplía. Había logrado su objetivo. Logró estudiar una carrera universitaria en el tiempo récord de 6 meses, cuando la carrera le tomaba 8 años con todo y su especialidad. Mencionaba que en ese entonces era analista bacteriólogo parasitólogo, con una empresa en Estados Unidos con tan solo 20 años de edad, y lo logró pidiendo los favores necesarios a los seres que lo seguían, quienes a cambio querían que realizara trabajos de brujería. Pero todo tiene un precio. Él debía gastar todo el dinero que le daban ese mismo día, porque si no, habían consecuencias muy malas para Josué. Además, no debía regalar ni dar a la caridad ese dinero, pues los seres lo atacaban y se portaban muy agresivos. Menciona que un día que quiso ayudar a una persona regalándole dinero, una mujer lo esperó en su casa, quien lo comenzó a golpear y atacar. Misma mujer se quedó con él,
y nunca se fue. En la transmisión, al momento que comenzaba a describir, se escuchan voces en el fondo, completamente ajenas a fallas de transmisión o a eco de la voz de Josué. De inmediato, la voz de Josué comienza a quebrarse y dice que la mujer lo estaba atacando. Menciona que el ser con forma de mujer es delgada, de piel blanca, con un vestido y sin piernas. Josué, con mucho miedo, indica que quiere comenzar a ahorcarlo y le habla recriminándole lo que está haciendo. Hay que aclarar que a partir de ese momento, las voces en la transmisión se escuchan muy seguido de fondo. Josué, ya llorando del miedo, menciona que el ser se le aproximaba con un símbolo de una cruz invertida, que los seres le dijeron que cuando le tocara ver ese símbolo quería decir que estaba próximo a morir. Para no hacer el relato tan largo, les dejaré el audio en un link de YouTube para que lo escuchen. También lo pueden escuchar por Spotify, como ya lo mencioné. Juan Ramón quiso contactar con un padre, pero no lo logró. Así que le indicó la grandiosa idea de leer el Salmo 91 de la Biblia, mientras Josué se quejaba de la vida tan tormentosa que ha sido tener mucho dinero y no saber en qué gastarlo todos los días, de saber que todo lo que sabe es sobre ocultismo, brujería, ciencia, etc. Pero lo que más lo quejaba era el ser que lo acosaba, el anillo que por nada se podía quitar y los cambios físicos que se habían notado en su cuerpo, volviéndolo más viejo y menos atractivo cada día. Esa transmisión finaliza con Juan Ramón pidiéndole que esté tranquilo y tratando de calmarlo. Le menciona que el diablo es un ser creado, lo que nos puede llevar a pensar que si la contraparte del Dios católico es creada, entonces Dios también lo es. Al día siguiente, el pastor Roberto Guaso platicó con Josué. Realmente no hay mucho interesante que contar. El pastor le trata de realizar una especie de exorcismo al mejor estilo de la película El Exorcista de 1973. Lo que sí no tiene mucha explicación es que durante ese exorcismo improvisado, la voz de Josué se escucha muy cambiante. De repente se engrosa la voz sin explicación y no de manera gradual como si la estuviera fingiendo. Además, todos los murmullos y voces se siguen escuchando de fondo. Cuando el pastor hacía sus cosas de pastor, hablando de Dios y de la Biblia, etc., la respiración de Josué se escuchaba agitada. Su presión arterial se disparó y en las oraciones vomitaba. Incluso cuando quiso tomar su Biblia menciona que no podía ni siquiera abrir el libro. Al final de ese programa, Josué se despide del pastor y de Juan Ramón Sáenz, tal cual como un niño, llorando y sollozando, completamente aterrado y casi sin poder mencionar palabra. Menciona que los entes se burlaban de él y dice que si no los vuelve a ver, él solo les quiere agradecer. El pastor al final solo menciona y recomienda que escuche alabanzas cristianas en la radio. El programa termina con un locutor desencajado, un pastor con ganas de exorcizar a alguien y un Josué despidiéndose con miedo y sollozando. Después de esto, se perdió todo rastro de Josué. El programa siguió, pero después de este caso difícilmente tuvo algún otro que resaltar. En 2005, Juan Ramón estrenaría una sección en el programa matutino de Venga la Alegría en TV Azteca. Aquí se respira el miedo era el nombre de su sección. Trataba de casos de experiencias, videos o imágenes paranormales. Debo aceptar que no era muy atractiva esta sección. Después de venir de un legendario programa de radio, era extraño verlo solo haciendo una sección en un programa matutino. En 2011, comienza a colaborar con el programa Extra Normal, conocido por actuar la mayoría de sus hechos y programas, llevando a sus exploraciones urbanas a mediums, chamanes, demonólogos, malos actores, etc. Que en lugar de aclarar lo que pasa en sus casos e informar a la gente, más bien parece que solo se inventa las cosas para agrandar sus casos y atraer audiencia. En una de las colaboraciones de Juan Ramón, el equipo del programa logró contactar con Josué Velázquez, misma persona que tuvo en su programa de radio hace ya varios años. Querían entrevistarlo, pero Josué tenía sus condiciones.
Quería que en la entrevista estuviera Juan Ramón y que la misma fuera en una embarcación en un lago. Fuera o no fuera algo que se preparó con un guión, partamos desde la idea que no fue planeado. Poniéndonos en el lugar de Juan Ramón, el hecho de ver y volver a saber de la persona de la cual le causó preocupación y quiso ayudar, y creer que realmente superó esa situación, que ahora se encontraba liberado y mucho mejor, sin duda fue una idea que pudo asaltar la mente de Juan Ramón. Pero la realidad es mucho más cruda que cualquier ilusión que se pudieran hacer. En la entrevista se ve a un Juan Ramón muy serio, como impactado de ver al fin a Josué, pero no como él tal vez esperaba verlo. Josué, a quien la cámara no enfoca de frente sino de espaldas, se le ve empuñando una especie de bastón, donde explicándoles, les menciona que tiene un hueso de una persona que estuvo viva. Además de que en algunas tomas se le puede ver el anillo que mencionó que los entes le entregaron a cambio de la vida de su abuela, que, como mencionó, se nota que le queda muy grande para el dedo donde lo tiene puesto. Explica que su bastón es un trabajo de brujería para amarrar a uno de los entes que lo molestaban más. Algo curioso es que mientras Josué explica todo esto, Juan Ramón se toca el vientre y en su cara refleja el dolor que le causa. Mientras Josué dice que este ente que ataron con brujería fue el que más lo atacó cuando habló al programa de la mano peluda. Probablemente la mujer sin piernas. Además menciona en la entrevista que ya no solo son entes los que lo quieren atacar, sino personas que están detrás de él los que lo quieren ver muerto. Josué menciona que es gente muy importante, no solo en su círculo satánico, sino políticos y empresarios muy poderosos. Dice Josué que ya está a un paso final de poder liberarse del trato que hizo con el diablo, que está a punto de poder quitarse el anillo y vivir libre como muchos años lo anheló. La entrevista finaliza con Juan Ramón agradeciéndole a Josué el que lo haya incluido y que muy pronto se verán de nuevo, ya con él completamente libre y en palabras de Juan Ramón, celebrando que él está libre completamente de esta situación de la cual salió del infierno. Poco después de esta entrevista, el 29 de mayo de 2011, Juan Ramón Sáenz muere a los 48 años. La causa fue un paro cardiorrespiratorio, derivado de una infección que le causó una bacteria en los intestinos. Dados los acontecimientos tan raros y lo repentino de su muerte, hizo que la gente de inmediato comenzara a sospechar que Josué hizo el trato por el anillo a cambio de la muerte de su abuela. El costo por que pudiera quitarse el anillo sería a cambio de otra vida, la de Juan Ramón, por ejemplo. Pero a partir de ese día no solo ocurrió la muerte del locutor, pues el camarógrafo y el reportero que estuvieron en la entrevista, uno tuvo un accidente automovilístico donde casi fallece y el otro tuvo que ser operado de emergencia. También, a los pocos días, el pastor Roberto Guaso, quien lo quiso exorcizar en el programa, también fallece. Además que se dice que Josué llevaba el anillo en la mano derecha. Al camarógrafo y al reportero los saludó con la mano izquierda y a Juan Ramón fue el único que con la mano derecha lo había saludado, misma mano donde llevaba el anillo. Cosa que potenció aún más las sospechas de que fue algo paranormal lo que tenía envuelto el caso. Lo que sí es que le da un cierre poético al caso de Josué, llevándose la vida de quien en su momento le tendió la mano para ayudarlo. Pero, lejos de las misteriosas muertes y accidentes, ¿el caso de Josué Velázquez fue real? ¿Él era realmente un satanista que consiguió todo lo que dijo? Pues veamos. En el relato del programa de la mano peluda, Josué menciona que para realizar sus primeros rituales encontró un libro en hebreo antiguo, y con eso él pudo realizar sus rituales. Recordemos que cuando Josué inició en esto, él dijo que tenía 14 años. Eran los años 90 cuando esto pasó. ¿Cómo aprendió una lengua antigua? El hebreo es de por sí una lengua difícil. No usa letras derivadas del latín,
como en el caso del español, y las pronunciaciones son complicadas. Además, recordemos que en los 90s el accesar a internet no era tan fácil. Viviendo en México, lo más seguro es que en una colonia humilde por las carencias de su familia, ¿dónde encontraría un maestro o clases de hebreo antiguo para aprender? Recordemos también que él no contactó con un demonio hasta que hizo estos rituales, hablando en hebreo antiguo. Otra cosa que menciona es que el primer demonio al cual invoca indica que se llama Lucifusio Rofocale. Según la información que encontré, el nombre correcto es Lucífuge o Lucífugo Rofocale, quien es un rey demonio encargado del gobierno del infierno, siendo el primer ministro del infierno dantesco. Sí, del libro del infierno de Dante Alighieri, que poco tiene que ver con la religión católica o cristiana. Además, tiene un libro, el Gran Grimorio de Lucífugo Rofocale, donde viene más información de él. Un grimorio es un libro que contiene hechizos, rituales, hierbas y curación, cánticos, métodos adivinatorios y temas diversos que sirven para guiar a las brujas en su arte y religión. Además, el famoso anillo del rey Salomón, que investigando es un anillo que se compone por dos triángulos sobrepuestos, uno con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo, formando una estrella de 6 puntas, símbolo que es mejor conocido como la estrella de David. Las leyendas cuentan que la argolla contiene en el centro el sagrado nombre de Dios. Este anillo ha sido mencionado durante miles de años en muchas leyendas cristianas, judías e islámicas. Es conocido por varios nombres: el anillo del pescador, el sello de Salomón y el anillo de Andalib. Una de tantas leyendas dice lo siguiente: se dice que durante la construcción del templo de Salomón se dio cuenta de que alguien estaba robando piedras preciosas de sus habitaciones. Reconoció que ningún ladrón ordinario podría haber hecho estas acciones. Él pensó que fue un espíritu maligno. Salomón oró fervientemente a Dios para que entregara el espíritu malo en sus manos para que tuviera castigo. Inmediatamente su oración fue contestada. El arcángel Miguel apareció ante el rey. Le dio al rey un anillo de lapislázuli que le permitió controlar las legiones de demonios. Le daba el poder de convocar genios, hablar con animales y también con las flores. El anillo fue hecho en oro con un sello grabado de lapislázuli. Miguel dijo: toma este anillo, rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado. Lleva este anillo y en todos los demonios de la tierra, tanto hombres como mujeres, tú mandarás. Armado con el anillo, el rey Salomón ordenó que apareciera el espíritu del ladrón. Llevaba el anillo en el dedo medio de la mano derecha. Lo puso al pie de su trono y dijo: por el poder del sello de Dios único, te ordeno que el espíritu molesto que tomó las joyas de las bóvedas reales aparezca. El demonio cayó de rodillas y se postró ante el rey. Salomón quemó el sello en el cuello del demonio de nombre Orias, como una marca de su soberanía. También se presentaron otros demonios que causaron problemas en el reino: Onoskelis, Asmodeus, Tefros, 7 espíritus femeninos y Rabdos. También fueron marcados con el sello del anillo de lapislázuli. Como esta leyenda hay varias que hablan de lo mismo, funcionando como evidencia de que efectivamente este anillo, según las leyendas, es para controlar todo y todos. Pero aún así sigue siendo información que cualquier persona pudiera sacar de libros o grimorios, siendo lo más increíble el hecho de que haya aprendido hebreo antiguo a sus 14 años sin ninguna ayuda de un hablante nativo. Si bien hay cosas que fácilmente se pueden desmentir, hay algunas otras que no. En la transmisión de radio de La Mano Peluda se escuchaban voces en el fondo, murmullos, risas, etc. Hay que resaltar que es un programa que se transmite en vivo, por lo cual no existía forma de poder meter un filtro de sonido para que se escucharan esas voces al fondo.
Si bien actualmente lo hay, recordemos que era el año 2002. La tecnología no era tan avanzada como ahora. Además, tanto Juan Ramón como el staff del programa mencionan que la cabina de repente se ponía muy fría y sentían como si alguien más estuviera en la cabina observándolos. Posiblemente estaban experimentando un pánico colectivo por lo angustiados que se encontraban escuchando a Josué. Hay ciertas cosas que no se pueden probar, como por ejemplo, si en efecto él veía todos los seres que decía, si había conseguido todo el dinero que consiguió, si en verdad era una persona estudiada y a sus 20 años ya tenía su empresa, si en verdad mató a su abuela, y si en verdad no podía quitarse el anillo de su dedo. ¿A qué voy con todo esto? Si bien hubo ciertos episodios en el programa que nos ponían los pelos de punta, la mayoría de los testimonios eran de personas que se querían lucir con una historia sacada de la manga. Se podría decir que por cada 10, 6 eran de personas que se inventaban todo y no les salía su historia. Estas cifras me las inventé, pero estoy seguro de que están muy cerca de la realidad. Puede que todo esto haya sido actuado, pero quedan aún varias incógnitas sueltas. Las voces y risas de fondo, creo yo que no hay nada que le dé más autenticidad a esto que esos detalles, que en verdad le dan credibilidad al caso. Aunado a las muertes misteriosas y los accidentes que sucedieron después de la entrevista donde Juan Ramón Sáenz y el pastor fallecen, es decir, las dos personas que quisieron sacarlo de ese trato con los demonios, curiosamente fallecen uno después del otro. Actualmente, Josué Velázquez tiene 2 canales en YouTube, Grimorio Files y Grimorio Channel, donde no solo hace sus videos de magia negra, satanismo y esoterismo, sino que a partir de la muerte de Juan Ramón se colgó de ahí para hacer su carrera, haciendo videos al estilo extranormal, pareciendo que todo se lo inventa y se lo saca de las mangas. Pero lo más vergonzoso es que en un video que encontré en YouTube hace un llamamiento con una ouija al espíritu de Juan Ramón Sáenz, haciendo que posea el cuerpo de otra persona. Aparte de la asquerosa actuación que no podemos encontrar ni en La Rosa de Guadalupe, el solo hecho que lucre de esa manera tan baja con la muerte de este talentoso locutor hace que se merezca todo el odio que la gente le dio. Pues al momento de fallecer Juan Ramón, la gente lo culpó por ello. Le decían que por culpa de su ambición cayó en un lugar sin retorno y que se aprovechó de un alma bondadosa como lo era Juan Ramón para salir de su cloaca. Él había dicho que no tuvo culpa de su muerte y que no fue él el responsable. Pero al momento de burlarte de una persona de esa forma, de querer obtener fama o reflectores por tal vez una coincidencia de 1 en 1.000.000, solo queda mal su imagen. Los videos de los canales de Josué no tienen activados los comentarios, señal de todas las burlas y comentarios negativos que recibió, y su pseudofama la ganó a costa de un locutor que, de ser cierta la historia, solo quiso ayudarlo de buena fe. Josué se convirtió en una rémora que se pega a la espalda de un tiburón, viviendo de los parásitos y las sobras que dejan a su paso. Viendo cómo es actualmente Josué, el camino que ha decidido tomar y el cómo se burló de Juan Ramón con ese penoso performance de posesión, da pie a que se revele lo que aún no, que todo fue inventado, que la historia la inventó muy bien y la actuó medianamente bien para que fuera creíble. El anillo de Salomón viene de una leyenda, igual que los gigantes de hielo de las leyendas nórdicas, igual que la serpiente que les hablaba en el Edén a Adán y a Eva, igual que la paloma que embarazó a una mujer sin quitarle su virginidad. Si José fuera lo que dijo y hubiera hecho lo que hizo, dudo mucho que quisiera lucrarse de todo eso, pues mató a un familiar suyo. Él mismo lo dijo en un programa de radio. Practicó magia negra por su obsesiva ambición. Una persona que se recupera de eso, creo yo que sigue otro camino. Pero al final del día, todos ustedes tienen la última palabra del caso. Como dijo Juan Ramón Sáenz,
El caso Josué es algo en lo que puedes o no creer. Algo que resta más puntos a Josué es que habla medianamente el español, no habla nada de latín y quiere que creamos que sabe hablar hebreo antiguo. Les dejaré el link de una entrevista que le hacen, invitándolo a hablar latín, y es claro que no sabe. Se excusa diciendo que esa lengua es peligrosa y que no quiere invocar a ningún demonio. ¿De verdad? En Roma las misas son en latín, y mucha gente habla latín allá. Con esto no quiero decir que la magia negra, la brujería, el vudú, los rituales, etc. no existan. Eso es punto y aparte. Pero claro que pierden credibilidad cuando una persona así toma esto y va inventando historias incongruentes y se cuelga de una coincidencia muy rara para ganar fama. Al final lo paranormal pierde mucha fuerza con este tipo de historias con tantas incongruencias y tantas partes incompletas, demostrando que si se analiza detenidamente, da más miedo el hecho de que alguien mate a su abuela que el que vea a Lucífugo Rofocale y su corte de demonios haciéndole bullying a una persona. Pero esa es mi teoría. Ustedes siempre tienen la última palabra, pues para estos casos donde falta tanta información, las teorías propias le dan el cierre que mejor nos parezca. Si el episodio y el podcast les gustan, recuerden compartirlo con sus conocidos. Esto me ayuda a crecer nuestra comunidad y me motiva a traerles más casos. Recuerden seguirme en mis redes. El podcast está en Instagram como @rigor.podcast, en Facebook como Rigor Mortis Podcast. En YouTube, Spotify y Apple Podcasts lo encuentran como Rigor Mortis. Y si me quieren seguir, a mí me encuentran en Instagram como @lalo_miranda. Las mascotas son integrantes de la familia. Pasan de ser animales a ser como hijos o hermanos. Son los acompañantes más fieles y puros que podamos tener. El miércoles pasado falleció mi perro. Por más insignificante que parezca, duele profundamente ya no tenerlo en casa. Así que, querido Apa, gracias por todo tu amor.